Hola, muy buenos días, alumnos, jóvenes, niños, bienvenidos a lo que van a ser las clases de geometría. Espero que se sientan a gusto. Voy a tratar de hacer esto lo más detallado y lo más simple para que lo puedan entender y poder trabajar más agustamente. Mi nombre es Jorge Leonardo Mendoza y, como ya saben, voy a ser su tutor. Para hablar de geometría, primero tenemos que entender qué es lo que vamos a ver, la definición, porque muchos están aquí en la materia, hacen las cosas y no entienden el motivo para qué las hacemos, ¿sí? Entonces, empecemos definiendo qué es geometría básicamente y cuál es su función. La geometría básicamente es una rama de las matemáticas, es por eso que se les califica sobre la misma materia. Ustedes han visto que en el boletín matemáticas se divide en geometría y en matemáticas. Es una rama de la matemática, ¿por qué? Porque requieren sus operaciones matemáticas, requieren sus fórmulas matemáticas. A diferencia de que esta se hacen sobre objetos, sobre puntos, sobre todo lo que se pueda observar y ver. La geometría es muy visual, es decir, no sé, podemos aquí agarrar que de este póster a este póster, a este punto de aquí lo podamos medir a través de puntos, distancias y esas cosas. Cualquier cosa que podamos ver tiene su fórmula, sean las hojas de los árboles, la carretera, y de eso se trata la geometría. La geometría es todo lo visualmente al alcance, con sus respectivas fórmulas para medir distancias, saber cuántos objetos caben dentro de esos objetos, saber cuánta agua le cabe a un tarro. Básicamente eso es la geometría, y vamos a empezar a explicarlo desde el principio, desde el punto más básico, conceptos básicos, que es el punto. Todo inicia desde los puntos. Cualquier objeto geométrico que vean, o cualquier punto, se puede empezar por ahí. El punto lo utilizamos muchas veces para señalar, para marcar, y un punto entre otro punto se forman líneas, y las líneas, si se unen, nos forman una base, una superficie. Vamos a verlo esto más al detalle, ¿listo? Así que acomódense porque esto va para largo. Bueno, niños, entonces, como les venía diciendo, de lo que hablamos de geometría, vamos a dar el concepto como tal para que lo puedan apuntar en su cuaderno, ¿listo? O sea, esto que están viendo aquí ahorita en la pantalla en este momento es lo que vamos a copiar para cuando en el momento que llegue de resolver el cuestionario no tengan tantos problemas y les puedan sacar una muy buena nota. Entonces, dice la geometría, la definición como tal es parte de las matemáticas que estudia la extensión, o sea, la forma de medirla, las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y figuras, y la manera como se mide. Esta es básicamente la definición. Cuando le pregunten qué es geometría, esto es lo que deben decir, ¿listo? La geometría tiene unos conceptos básicos de lo que es el inicio y por donde empieza todo de lo que estamos hablando. Haga de cuenta, el universo, no había nada y punto, empezó con una explosión. Esto es el principio del principio, y comenzamos con algo muy parecido, que son estos conceptos básicos. El primero es el punto, que es de donde inicia todo. Ahorita vamos a ver la definición y cómo se usa básicamente de estos conceptos. La línea recta, la distancia y el plano. Estos son los 4 conceptos básicos de la geometría, por donde empieza todo. Y ustedes dirán, ¿por qué empieza por ahí? Ahorita iremos construyendo el porqué de las formas y cómo es que comienza desde esto, ¿listo? Para empezar, vamos a hablar sobre el punto. El punto, ¿qué podemos hablar del punto? Pues es lo que yo entiendo del punto. Básicamente es como un objeto casi que imaginario, intangible, que nos sirve más que todo para señalar. No tiene medida, no tiene ancho, grosor, alto,
es decir, está al grosor de lo que dé la punta del lapicero o de lo que lo señale. Muchos lo utilizamos para señalar. Allí estamos señalando con un punto, ahí estamos usando el punto. Bueno, y la definición técnica de esto pues es la que aparece aquí en pantalla, la que vamos a escribir también en el cuaderno, que dice: es el objeto fundamental en geometría. El punto representa solo una posición y no tiene dimensiones, que es de lo que yo les estaba hablando, es decir, largo 0, ancho 0 y altura 0. Se representa por letras mayúsculas. Ya vieron que en el video al principio coloqué unos puntos para hacer referencia del póster y tenía unas letras A y B. Básicamente las letras nos sirven para señalar digamos que varios puntos en específico, porque muchas veces no estamos señalando una sola cosa. Entonces empiezan con las letras A, B, C, así, y siempre se van a representar en letras mayúsculas, como lo vemos aquí en este ejemplo que tenemos en la pantalla. El siguiente concepto básico que vamos a ver aquí en la geometría es la línea. Todo esto tiene un orden, tiene un antes y un después. El primero fue el punto, ya vamos a ver por qué primero el punto y después la línea. Dice en el concepto, la definición tal cual como lo dice, es que tiene solo longitud, no tiene ancho ni grosor. ¿Listo? Es un conjunto infinito de puntos que se extiende en una dimensión y en ambas direcciones. Es por eso que la línea viene después del punto, porque básicamente lo que es una línea es una serie infinita de puntos unidos que forman una trayectoria en una dirección. Básicamente es eso. ¿Listo? Aparte de eso, de la línea como ya la vimos, se divide en dos secciones. Lo que es la semirrecta, que es básicamente la misma línea pero que va en una dirección. Esta lo utilizamos en varios lados. ¿Qué le digo? Cuando queremos señalar un cuadrito de texto y lo señalamos que esto significa esto, hacemos una línea. ¿Listo? Lo usamos ahí. Es el concepto más básico. Cuando un auto se va a empezar a mover, se mueve en una dirección. ¿Listo? Y por eso al finalizar de la línea tiene esa dirección que indica hacia dónde se está moviendo. También se puede representar desde el punto A al punto B con la lineecita arriba de la dirección en la que se mueve. El otro concepto en lo que se desprende la línea es el segmento de recta, ¿sí? Que es básicamente de un lado a otro lado. Dice la definición que es una porción de una recta con principio y con fin, es decir, sabemos dónde empieza y dónde termina, por ende lo podemos medir. Aquí ya empezamos a utilizar algo de matemática, que es la medición. Ya vamos a ver los diferentes sistemas de medidas, pero eso será más adelante. Como vemos, todo esto va formando un concepto básico, que es lo que es la geometría y el principio. Y por último tenemos el último concepto que tenemos, que es el plano de este conjunto de conceptos básicos. El plano básicamente es una unión entre líneas que se cierran y forman una superficie, ¿sí? Sea como una mesa, el piso, la pantalla del televisor, todos son superficies que se unieron por diferentes polígonos y se cerraron para formar una superficie. Sobre esto podemos poner objetos, podemos poner otros puntos, otras líneas, y se va conformando todo un universo de lo que estamos hablando. La definición textual, para que la copien en el cuaderno, está aquí en pantalla. Dice que el plano tiene ancho y largo, ya tiene dos dimensiones, no como la línea que tenía solo una dimensión, que era el largo. Tiene ancho y largo, sin altura ni grosor, es decir,
es solo la parte superficial. Si hablamos de una mesa, no sería el grosor de la mesa, sino la parte de la superficie. Lo mismo en el televisor y eso, solo la parte de la superficie es el plano. Un plano es una superficie de 2 dimensiones. De que hablamos de ancho y largo, son las 2 dimensiones. Se puede pensar como un conjunto de puntos infinitos en 2 dimensiones. Es por eso que todo inicia con el punto. El punto forma la línea, las líneas forman el plano y el plano va formando la figura geométrica, sea triángulos, cuadrados, y de aquí empieza todo esto. Es así como inicia la geometría básicamente. ¿Listo? Creo que voy a dejar esta primera clase hasta aquí con los conceptos básicos. Haré un cuestionario en la plataforma. Las preguntas y respuestas las abriré también en la plataforma, y ahí pueden colocar todos dudas que tenga. Trataré de responderlo ahí. Listo. Esto es todo por ahora. Nos estaremos viendo en otra clase. Hasta luego.